Hola a todos, hoy vamos a resolver el tercer ejercicio de método de los nodos. Es parte de la serie de estructuras isostáticas 2, los temas de armaduras. Vamos a comenzar, el ejercicio es el... Tenemos una armadura con la siguiente geometría y tiene dos cargas horizontales de 900 kilogramos y tiene un apoyo en E articulado que tiene dos reacciones y un apoyo simple en F, el cual solo tiene una reacción vertical. Vamos a primeramente vamos a evaluar la isostaticidad de esta armadura y para eso vamos a utilizar la fórmula de dos veces los nodos es igual a las reacciones más las barras. Entonces, vamos a contar cuántos nodos tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nodos. Entonces 2 por 6 es igual a 12. ¿Cuántas reacciones tenemos? Quedamos que 2 de este apoyo y una de este. Son 3 reacciones. Y vamos a ver cuántas barras tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces 9 más 3, 12. Como se cumple la igualdad, quiere decir que es una armadura internamente isostática y la podemos resolver sin mayor dificultad por el método de los nodos. Entonces, vamos a comenzar el método de los nodos. Bueno, nos piden encontrar las fuerzas internas para cada barra. Entonces, vamos a comenzar haciendo las reacciones en los apoyos. Para hacer las reacciones en los apoyos voy a hacer uso de las ecuaciones de equilibrio, lo cual voy a hacer una suma de momentos en el punto E y voy a sumar todos los momentos respecto a este punto. Tengo primero 900 por una distancia de 2.5 y está en signo positivo porque gira en el sentido de las manecillas del reloj. Esta va a ser mi convención de signos. Luego tengo otra carga de 900, pero ahora aplicada a 4.5 metros del punto E. Entonces multiplico 900 por 4.5. Y por último, solo tengo una reacción en F, que la tengo a 3 metros del apoyo E. Entonces, F es la reacción en F por 3 y es negativo porque gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En esta ecuación, después de hacer mi suma de momentos en E, solo tengo una incógnita, la cual despejo. Paso esto del otro lado y divido entre 3 y me queda que la reacción en F es de 2025 kilogramos. Luego voy a hacer una suma de fuerzas en Y voy a sumar todo lo que tenga en la vertical. En la vertical tengo, miren, aquí debe de decir RYE. Tengo la reacción en Y vertical más la reacción en F vertical. Deben de ser igual a 0. No tengo cargas externas verticales, por lo que no tengo que sumar nada más. Entonces, despejando, como ya conozco RYF, despejo RYE y me queda que la reacción en E es de 2025, pero con signo negativo, es decir, que va en el sentido contrario, o sea, va hacia abajo. Y por último voy a hacer una suma de fuerzas en X, que va a ser la reacción en XA, la reacción en XE, perdón, RXE, positiva hacia la derecha, y más 900 kilos más 900 kilos, es decir, más 1800. Va a ser igual a 0. Entonces despejo la reacción en E y la reacción en E me queda que es de menos 1800. Es decir, que va hacia el otro lado de como la propuse inicialmente. Y tiene sentido porque si yo tengo 900 kilos y 900 kilos actuando hacia la derecha, debe de haber una reacción que actúe hacia el sentido contrario para que esto esté en equilibrio. Ya que conozco mis reacciones, lo que voy a hacer es hacer los nodos. Entonces, voy a empezar con el nodo E, que es donde tenía el apoyo articulado, y voy a poner todas las fuerzas que ya conozco. Como
como fuerzas de reacción, como reacciones que encontré una reacción de 1800 hacia el lado izquierdo y encontré una de 2025 hacia abajo. Entonces las pongo y represento las barras que no conozco, las cuales son la barra EC del punto E al punto C y la barra EF que es del punto E al punto F. Entonces, estas como no las conozco, estas fuerzas no las conozco, entonces las voy a poner como tensión. Recuerden que la tensión va a ser positivo y la compresión va a ser negativo. Entonces, si las pongo de tensión, quiere decir que salen del nodo. Y si es de compresión, quiere decir que entran al nodo. Entonces, en este caso yo las voy a considerar como si fueran de tensión o positivas, y por eso es que las pongo apuntando hacia afuera del nodo E. Entonces, ya que tengo mi representación de las fuerzas que actúan sobre este nodo, lo que tengo que hacer es un equilibrio y voy a hacer uso de la suma de fuerzas en X y de la suma de fuerzas en Y. Primeramente, la suma de fuerzas en X. Voy a sumar todo lo que haya en X. Tengo menos 1800 más EF. Eso es igual a 0. Ahora, de aquí despejo a EF porque es la única incógnita que tengo. Y EF me queda que es de 1800, positivo, es decir, de tensión. Ahora, hago una suma de fuerzas en y en la suma de fuerzas en Y tengo menos 2025 más la fuerza EC. Al despejar a la fuerza EC me queda que EC es igual a 2025. Igualmente es una fuerza de tensión porque me dio signo positivo. Ahora, ya encontré las dos incógnitas que podía encontrar en este nodo, me paso al siguiente nodo. Me voy a pasar al nodo F, que es el nodo donde tenía el otro apoyo, el apoyo simple o de rodillo, donde tengo una reacción vertical hacia arriba de 2025 kilogramos y tengo tres barras. Tengo la barra EF, esta es la barra EF, pero como ya la encontré, le pongo el valor que ya encontré, que es este de 1800 que encontramos anteriormente. Entonces, la pongo con el valor que le corresponde de 1800 y como me dio de tensión, la pongo hacia afuera del nodo. Por eso es que está apuntando hacia la izquierda, porque está apuntando hacia afuera del nodo, porque es una fuerza de tensión. Entonces, esa es la fuerza o la barra EF. Y también a este nodo llegan la barra FD y llega la barra FC, porque vamos a recordar un momento la armadura, cómo era. Y era una armadura de este tipo, donde el nodo que estamos analizando, este nodo F, es este nodo. Y si se dan cuenta, en este nodo llegaba la barra horizontal, una barra inclinada y una barra vertical. Y pues la reacción del apoyo. Entonces, vamos a continuar con el nodo F y vamos a hacer suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Vamos a hacer la suma de fuerzas en X primero. La suma de fuerzas en X. Tengo menos 1800 y tengo la componente horizontal de la fuerza FC, que la componente horizontal no es más que el valor de FC por el coseno del ángulo, de este ángulo, de 36.86. Entonces, si se dan cuenta, solo tengo una incógnita, por lo que es muy fácil despejarla. Despejo FC, es decir, paso este del otro lado, lo divido entre el coseno de 36.87 y me queda que FC es igual a menos 2250 kilogramos. Entonces, esto al ser negativo es una fuerza de compresión. Es una barra que va a estar a compresión. Ya encontré la fuerza, no es cierto, sí, encontré la fuerza FC. Ahora solo me queda encontrar la fuerza FD y para eso voy a hacer uso de la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y igual a 0, sumo todo lo que haya en Y. Tengo 2025 positivo porque va hacia arriba. Tengo
la componente vertical de esta fuerza inclinada, que va a ser Fc por el seno, porque ahora es la componente vertical. Este es el ángulo y para la componente vertical le corresponde el seno de este ángulo. El seno de este ángulo. Entonces, me queda que Fc por seno de 36.86 positivo porque está hacia arriba, más la fuerza Fd, que es la que desconozco. Entonces, despejo la fuerza Fd y me va a quedar menos 2025 menos el valor de Fc, que ya lo conocía, lo pongo con todo y su signo. Si se dan cuenta es menos 2050. Este signo negativo le corresponde a este valor. Y este signo negativo es el signo del despeje. Bueno, entonces ya tengo, estos son números, los meto a la calculadora y me da de Fd es igual a menos 675.3. Y como es negativo, es una fuerza de compresión. Ya encontramos las dos incógnitas que teníamos en este nodo. Encontré Fc y encontré Fd. Entonces vamos a ver en el siguiente nodo. Bueno, por ahora no hagan caso a esto, vamos a empezar por la parte de arriba. Vamos a ir con el nodo C. ¿Qué pasa en el nodo C? Vamos a recordar otra vez la armadura para ubicar el nodo C. Esta era la armadura. El nodo C, si no mal recuerdo, es este nodo. Este es el nodo C. Entonces, en este nodo C, recuerden que tenía una fuerza de 900 kilos. Aquí está, 900 kilos. Tengo la barra de C al nodo A, la barra de C al nodo D, que es una horizontal, esta es una vertical. Tengo una barra diagonal, que es la barra que acabo de encontrar anteriormente, que es la barra C. Si este es el nodo C y este es el nodo F, es la FC o CF. Les voy a poner aquí FC. Y esta es la barra EC o CE. EC voy a poner. Que estas dos ya las encontré anteriormente. Las encontré cuando resolví el nodo E y el nodo F. Entonces, ya les pongo el valor que les corresponde. Este ES me había dado de tensión, por eso va hacia afuera del nodo. Y esta FC me había dado de compresión, por eso es que la pongo hacia adentro del nodo, está apuntando hacia el nodo. Entonces vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho, una suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Vamos a empezar con la suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X igual a 0. Entonces tengo 900 positivo porque va hacia la derecha. Esta es mi convención de signos. Más la barra CD que desconozco. Menos la componente horizontal de esta de 2250 que está inclinada. ¿Por qué menos? Porque si yo hago la componente de esta, la voy a poner, la componente vertical va a ir hacia arriba y la componente horizontal va a ir hacia la izquierda. Entonces, esta es la que me sirve en la suma de fuerzas en X, la componente horizontal, que va a ser 2250 por el coseno de este ángulo de 36.86, que le corresponde a la horizontal. Y despejo la barra CD y me va a dar de 900 positivo. ¿De acuerdo? Me va a dar de 900 positivo. Entonces, al calcular la suma de fuerzas en Y, me queda que la suma de fuerzas en Y me queda que es menos 2025 porque está hacia abajo. Déjenme borrar aquí. Menos 2025 porque está hacia abajo. Más 2250 seno de 36.86, que es la componente vertical para la suma de fuerzas en Y, más la barra CA. Entonces, la barra CA tiene un valor de 675. Este quedó positivo, es tensión. Y esta CA quedó positivo también, entonces es tensión también. Ya encontré las dos incógnitas que tenía. Vamos a palomearlas aquí. Esta CA ya la encontré y CD también ya la encontré. Entonces me paso al siguiente nodo.
Vamos a ver en el siguiente nodo qué es lo que tengo. En el siguiente nodo es el nodo D, es el nodo opuesto a este. Vamos a dibujar la armadura otra vez acá. Es esta barra y esta barra. Entonces el nodo D es este nodo, en donde tengo la intersección de 1, 2, 3, 4 barras. Entonces mi diagrama de cuerpo libre aquí va a tener 4 fuerzas. Voy a tener la fuerza de 675 que me había dado de compresión, que ya la había encontrado, entonces pongo el valor que le corresponde y la pongo hacia adentro del nodo porque era de compresión. Voy a poner la fuerza CD, que es esta de aquí arriba, que es esta verde de aquí. La voy a poner hacia la izquierda porque es de tensión, está saliendo del nodo. Entonces pongo los 900 y pongo su dirección positiva en tensión, hacia afuera del nodo. Ahora, tengo dos incógnitas. Voy a tener la barra DB, perdón, y la barra DA, que las desconozco. Al desconocerlas, las pongo como si fueran de tensión, las pongo hacia afuera del nodo. Entonces, procedo a hacer lo mismo, suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Vamos a comenzar con suma de fuerzas en X. Y en suma de fuerzas en X, o en las fuerzas en X, tengo la menos 900, y menos la componente horizontal de la fuerza DA, que la voy a dibujar aquí, la componente horizontal, y esta es la componente vertical. Menos 900 menos la componente horizontal de DA, que es DA por el coseno de 36.87. Despejo DA y DA me queda que es de menos 1125. Es una fuerza negativa, entonces es una fuerza de compresión. Ahora sigo haciendo, bueno, me queda hacer ahora solamente suma de fuerzas en Y y voy a hacer sumar las fuerzas verticales. Entonces, tengo más 675 porque está hacia arriba, positivo, y más la componente vertical de DA, que es DA por el seno de 36.87 o 36.86. Aquí los decimales, aquí en esta ocasión no cambia mucho, es muy poquito. Entonces es lo mismo, 36.87 y 36.86, no se preocupen. Y la única vertical que me queda es DB, que la sumo. Entonces, acá pareciera que tengo dos incógnitas, pero en realidad tengo una nada más, porque DA ya sé que vale menos 1125. Entonces, al despejar DB, esto es igual a 0, al despejar DB, me queda que es menos 675 menos DA seno de 36.86, pero DA vale menos 1125, entonces pongo menos 1125 y menos. Y este menos con este menos se va a convertir en un más. Es importante ahí que hagan el despeje de manera correcta para que no les vaya a fallar la suma. Entonces resulta que la barra que la barra DB, esta me dio igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Esta no es ni de tensión ni de compresión. Esta es una fuerza, esta es una barra que no está trabajando en realidad. Es una barra que no tiene esfuerzo. No va a tener un esfuerzo ni de compresión ni de tensión. Pero esa barra es importante porque si se acuerdan al principio, al nosotros calcular la isostaticidad de la estructura, si yo involucro las barras, entonces yo tenía que esto era 12, eso era 3 y esta era 9 barras. Si yo quito esta barra, voy a quitar una de estas y voy a tener aquí 8 más 3. Y voy a tener que 11, pues es más chico que 12. Y esto ya se va a hacer una cosa inestable. Entonces, en estos ejercicios de armaduras, en algunas ocasiones vamos a encontrar barras que no tienen ningún esfuerzo o que no están trabajando, pero que ayudan a darle estabilidad a la estructura. Por eso es importante que no las quitemos. Si está ahí es porque le va a dar estabilidad a la estructura. Entonces, vamos a proceder con otro nodo, ya que encontramos esas incógnitas. Ya solo me queda encontrar el nodo B, que es el nodo de esquina. Si se acuerdan de
la armadura, solo me queda encontrar este nodo, es el nodo B. En este nodo B solo tengo dos cosas, tengo la fuerza de B a A, la barra B a, y tengo la barra de D a B, pero la barra de D a B ya dijimos que era 0, entonces es como si no tuviera nada aquí. Por lo tanto, hago una suma de fuerzas en X y me va a quedar que BA es igual a 0, entonces tengo dos barras que no están trabajando. Tengo dos barras, en realidad la parte que está trabajando de la armadura, la voy a dibujar aquí, es esta. Yo podría quitar estas dos barras y la armadura podría trabajar sin problema, pero a esas barras le ayudan a darle estabilidad y hacen que la estructura se haga isostática internamente. Esa era la armadura inicialmente. Entonces, estas barras digamos que no están trabajando, pero como les menciono, ayudan a darle otras propiedades a la estructura. Entonces, ya que encontramos todas las fuerzas o todos los valores de las tensiones y compresiones en cada barra, vamos a hacer un esquema en el que representemos estas tensiones y estas compresiones. Para este caso, yo utilicé un software de análisis estructural que se llama ETABS. Se los voy a escribir aquí, ETABS, y esta es la versión 2016, la que utilicé yo. Y este software de análisis estructural es un software que permite hacer análisis estructural, valga la redundancia, y permite hacer análisis de sistemas muy complejos, pero puede servir para estos sistemas en dos dimensiones. Entonces, acá está la armadura como la habíamos puesto y vamos a comprobar que sí nos haya dado. Estos valores en amarillo, los valores en amarillo los voy a poner aquí, son valores de tensión. Si se dan cuenta, están positivos. Todos están positivos los amarillos. Y los valores rojos, los voy a poner aquí, son los valores de compresión. Y si se dan cuenta, aquí están negativo, negativo, negativo. Entonces, estas diapositivas las van a poder encontrar en la página en Facebook, las voy a subir cuando se suba este video. Ahí las van a poder descargar las imágenes y van a poder comprobar que las fuerzas que nos dieron corresponden con el software que metí, con el modelo que metí en el software. Y si se dan cuenta rápidamente, estas barras no tienen diagrama de esfuerzos porque quedamos que era 0. Entonces solamente se representa la pura barra. Pues este fue el tercer ejercicio de método de los nodos. Fue un ejercicio un poco más pequeño, pero creo que es muy útil para comprender bien el método y después poderlo aplicar a algún ejercicio más desarrollado. No complicado porque en realidad estos métodos no son complicados, solo requieres tener orden en tu proceso y ir comparando, ir corroborando las operaciones que vayas haciendo para que no haya ningún error. Pues muchas gracias por ver el video, les agradezco su tiempo y cualquier duda escríbanos en los comentarios aquí en YouTube o en Facebook. Hasta luego.